¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuevamente Pablo Lazo con otro de sus temas de expertise que, aunque no lo crean, lleva unos años trabajándolo y acaba de hacer una publicación sobre Coetzee. Y bueno, sin entrar a más preámbulo, nos va a hablar de la relación filosofía-literatura y de ahí vamos a llegar a este autor con su importancia literaria y filosófica. Me gustaría empezar a preguntar, ¿qué sería la relación literatura-filosofía? Pues muchas gracias, Ricardo, por esta nueva oportunidad de hablar en tu canal. Contestando directamente a la pregunta que me hacías, precisamente tenemos una idea quizá equivocada tanto de filosofía como de literatura cuando pensamos en su relación mutua. Lo primero que pensamos es que filosofía es un ejercicio meramente racional, abstracto, que se dedica analíticamente a buscar las verdades del mundo, de los fenómenos, y que desde esa crítica levanta edificios conceptuales, ¿no? Y por otro lado tenemos la idea también pues equivocada, mi forma de ver, de que la literatura es solo el espacio de la imaginación, el espacio de la ficción, el espacio del entretenimiento y del divertimento, aparte del trabajo, y sobre todo que está aparte de las labores conceptuales de la filosofía. Entonces, yo empezaría precisamente por poner en cuestionamiento esas dos ideas, tanto de filosofía como de literatura, diciendo que, como lo hizo ya en un pasado, lo hizo Sartre, por ejemplo, o lo hizo Camus, o más para nuestros momentos, lo hizo Mario Vargas Llosa, de forma magistral. Hay un género de la filosofía que es también un género de la literatura. Y una forma de literatura que es ya hacer filosofía. Es decir, citando también a un gran pensador que es Gaston Bachelard, en su Poética del Espacio, él decía que hay poesías instantáneas, poesías que son filosofía instantánea. Quería decir con esto que lo que logramos mediante la metáfora, lo que logramos mediante la metonimia y otros tropos literarios, es lo mismo que logramos por los edificios conceptuales y los grandes decursos racionales de la filosofía. Bueno, lo mismo encontramos en ciertas formas de literatura que con la densidad de su estilo muestran y ponen en confrontación al lector de entrada, ¿no? Son los grandes temas de las novelas, las grandes imágenes de la poesía que de forma instantánea y de forma como de un golpe atacan al lector y le muestran una verdad del mundo. Ese es el caso, a mi forma de ver, y por eso escribí este libro sobre John M. Coetzee. Es el caso de sus novelas, por eso me interesó tanto. ¿Podrías profundizar sobre esta relación que hay entre la filosofía y género literario? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta que me remite a un libro que yo escribí hace 10 años, se titula La frágil frontera de las palabras, y ahí intento discutir precisamente la cuestión del género literario y del género filosófico, como en esta especie de obsesión, sobre todo de la historia de la filosofía, de trazar sus márgenes perfectamente y cerrarse a todo otro discurso que no sea filosófico, ¿no? Yo ahí en ese libro intento probar que los márgenes entre discursos de la filosofía y de la literatura son porosos. Es decir, hay una frágil frontera entre estos dos discursos, porque en general la idea de hacer un género literario o un género de discurso filosófico atiende más bien a necesidades institucionales, a necesidades de una historia del pensamiento por un lado y por otro lado una historia de la teoría literaria. Y justamente es Paul de Man quien dice, cuando nos preguntan por el género literario, lo primero que tenemos que responder es una invención que no existe de por sí en la literatura. Es decir, el fenómeno literario es un género de discurso más libre, más allá de nuestras designaciones categoriales de filosofía y literatura, y se mueve, digamos, creativamente por sus propios medios, con sus propias imágenes, con sus propios tropos literarios,
Y esa es mi hipótesis, que en ciertas metáforas literarias, en cierto discurso de la literatura, hay ya una implicación de reflexión filosófica y sobre todo una petición de acción para el lector, ¿no? Eso es lo que intento probar precisamente en la obra del Premio Nobel 2003, Coetzee. ¿Qué encuentras en su obra? Y para los que no nos hemos acercado a este autor, ¿qué nos puedes decir para acercarnos, para conocerlo? Sí, bueno, de entrada, que la mayor parte de sus novelas están encarnando el imaginario contemporáneo de nuestras sociedades. Por eso mi libro lo subtitulé Los imaginarios de la resistencia. Yo encuentro que los imaginarios literarios que están narrados en las novelas de Coetzee están describiendo nuestra situación de racismo, nuestra situación de segregación, nuestra situación de grandes injusticias en lo económico y en lo político. Y es una obra muy cargada de contenidos éticos y políticos que siempre pone en cuestionamiento lo que en el imaginario creemos que debe ser el mundo. Es decir, pone en cuestión nuestro imaginario totalitarista, nuestro imaginario neocolonialista, nuestro imaginario de nihilismo y de conformidad, ¿no? De conformismo con la sociedad. Y todo esto lo van poniendo en cuestión con metáforas literarias que ya implican todo el tiempo una crítica al sistema. Una crítica, y la hipótesis de mi libro es que esta crítica se convierte en un disparador de la acción, un disparador de acción de resistencia. Dicho en otras palabras, después de leer una novela de Coetzee, uno no queda igual, uno queda desagusto con lo que está ocurriendo socialmente. Pongamos por caso la novela Desgracia, que es una de las más famosas, que incluso fue llevada al cine, y la producción en cine también es bastante buena de esta novela. Y bueno, ¿y qué pone en cuestión ahí Coetzee? En primer lugar, la mentalidad masculinista de un profesor. La historia es esta más o menos, ¿no? Un profesor de universidad tiene como hábito enamorar a las alumnas y es todo un experto en el arte de erotizar a las alumnas, de seducirlas, en fin. Y bueno, y claro, un buen día seduce a una con la que va a tener un gran problema. Sus padres se enteran de que la sedujo, ella misma pone un reclamo en la universidad, ella misma se queja y terminan por correr a ese profesor, ¿no? La segunda parte de la novela ocurre cuando él renuncia a la universidad, al mundo universitario, y se va a la granja de su hija, en las afueras de la ciudad, de Ciudad del Cabo, y ahí ocurre un hecho atroz, que es que a la hija la violan 3 hombres de color y la dejan embarazada, uno de ellos la deja embarazada, y la hija entonces dice: yo acepto el embarazo, yo no quiero abortar, yo acepto esto como una lección histórica de Sudáfrica sobre mí, ¿no? Y ahí lo que Coetzee nos está diciendo es, hay una revancha, una especie de revancha del hombre de color en contra del hombre blanco, del afrikaner, y el embarazo de ella es toda una lección. Entonces, en esa novela, por ejemplo, encontramos primero que el imaginario machista, masculinista de la sociedad occidental se rompe, se pone en cuestión. El lector, que en un principio simpatizó con este profesor y terminó diciendo, bueno, pues él es alguien que sabe erotizar a las mujeres, que sabe cómo hacerlo, es juzgado desde la segunda parte de la novela, que es la violación a su propia hija, y que todo el mundo de este macho conquistador se desmorona. Y a lo que está jugando ahí Coetzee, en último término, es a desmoronar toda la mentalidad colonialista que soporta al hombre macho, al hombre seductor,
Y en fin, y entonces en esta novela encontramos un buen ejemplo de cómo los imaginarios a los que estamos habituados se rompen fuertemente por las imágenes literarias, y este rompimiento tiene que ver con un aviso para el lector, que es, primero, deprímete. El final de la novela es terrible, porque termina este personaje, este profesor Lowry, ¿no? Termina llevando a los perros moribundos a un horno crematorio, y lo hace como en una labor mecánica ya de muerte, y termina así la novela sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de optimismo, con estas crudísimas imágenes que son la desgracia, ¿no? Pero entonces mi hipótesis es esta, que con todas esas imágenes crudas de desgracia, el lector primero tiene que descender emocionalmente, tiene que jugárselas con su propia depresión, y a partir de ahí ese descenso emocional lo lleva a una disrupción con su mundo y a un acto de resistencia. Entonces lo que intento en el libro es, no solo de esta novela, sino de las otras 13 novelas de Coetzee, es mostrar cómo un descenso emocional y una crítica social de las metáforas de sus novelas tiene que ver con un incitar a la acción, a una acción de resistencia al lector, a través de una conversión, ¿no? De una conversión de quién es él como lector. ¿Cuál sería la aportación filosófica que podría dar esta obra de Coetzee? ¿Esto que acabas de decir? Sí, bueno, principalmente una reflexión muy seria. Coetzee es también un filósofo, esa es parte de la tesis de mi libro, que él es un literato que trabaja con ideas filosóficas, y que entonces, pero claro, lo hace como un verdadero literato. O sea, no es un pasquín político su obra, ni es un manual de acciones para actuar políticamente, no es nada de eso, sino que es una verdadera obra literaria, y a partir de ahí se echan a andar estos imaginarios, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la propuesta filosófica de la obra? Una reflexión ética y política muy seria, en la que se va desarrollando una crítica a la sociedad de consumo, a la sociedad de guerra, a la cultura de una política neocolonial, ¿no? Pongamos por caso otra gran novela de Coetzee, que es Esperando a los bárbaros. Esta gran novela ocurre en un medio colonialista, en un cuartel militar, y el comandante que está a cargo de ese cuartel militar empieza a simpatizar con los que se llama bárbaros. Esperando a los bárbaros es una obra que relata cómo se espera a ese otro extraño, a ese otro que no es como el hombre occidental, y que por lo tanto, por el mero hecho de ser extraño, es un enemigo y es un peligro, y se le teme todo el tiempo. Esperar a los bárbaros es esperar el peligro de desintegración del mundo occidental, y por eso se lucha contra ellos todo el tiempo en la novela, ¿no? Pero la lección de la novela es esta, la lección filosófica. Ese bárbaro que se teme no existe en realidad. Es una invención del hombre conquistador, del hombre colonialista, que tiene que construirse un otro extraño peligroso para poder edificar su propia cultura, ¿no? Para poder levantarla como imperio. Y entonces este magistrado, este comandante del cuartel, en un momento se da cuenta de eso y se resiste en contra del imperio y le da la vuelta a su propia cultura, ¿no? El gesto está plasmado literariamente con una imagen erótica, que es la imagen cuando él se enamora de una chica bárbara, y esta chica bárbara nunca habla, pero él puede descifrar las marcas del colonialismo en su cuerpo, porque el cuerpo de la chica está tatuado por la tortura que le han hecho los conquistadores.
Y entonces la obsesión de este magistrado es descifrar el cuerpo de su enamorada, de la chica Bárbara, como si fuera un mapa del colonialismo, ¿no? Del poder, de la conquista, y en fin. Y entonces la novela termina con una reflexión ética y política acerca de los alcances del imperio y de lo inútil que es una empresa del imperio como conquista. Y este magistrado es el que puede hacer la resistencia política, ¿no? En el libro yo sostengo eso, que no es ni los llamados bárbaros, los aplastados por el poder, los que pueden hacer resistencia, ni los que están del lado del poder, los conquistadores, los miembros de la armada colonial, ¿no? Sino quien está en medio. Y aquí en este libro rescato una hipótesis que he querido estar pensando en los últimos años, acerca de que la resistencia verdadera es una resistencia intersticial. O sea, no es una resistencia frontal contra el sistema, sino que es una resistencia que se mueve en los intersticios o en los huecos, en las fracturas del sistema, ¿no? Y en esos intersticios es en donde actúa la literatura. Por eso la literatura es una forma de resistencia ejemplar, ¿no? Al lado de otras formas de resistencia práctica cotidiana, la literatura, ya lo dijo Michel de Certeau, o ya lo dijo Vargas Llosa de otra manera, eso es una forma de resistencia auténticamente intersticial. Por último, me gustaría preguntarte sobre Coetzee en relación con su obra. Tú que lo conociste, ¿cómo ves esta relación justamente entre la persona y su literatura? ¿Hay coherencia? ¿Es un hombre que está entregado a la resistencia desde la literatura? Sí, qué buena pregunta es esta, porque precisamente he tenido oportunidad de conocer a Coetzee 2 veces. Una cuando vino a México el año pasado, aquí a la Ibero, ¿no? Estuvo entre nosotros. Y otra vez, este año fui a Argentina, y ahí él está liderando una cátedra que llama Literaturas del Sur. Y la idea de toda esta cátedra es dar respuesta justo a tu pregunta. Literaturas del Sur quiere decir para Coetzee esa forma de pensamiento que abarca Latinoamérica, obviamente, pero también Sudáfrica, también Australia, que es en donde radica él ahora, en donde vive, y todas esas partes del mundo en donde el sur ha quedado oprimido por el norte, ¿no? En donde las condiciones de justicia son tan deplorables que podemos identificar todo un mundo, en el mundo entero, todo un espacio del sur, ¿no? Y esto es contra lo que él quiere luchar, y sí, está comprometido socialmente a su forma, con su forma de ser literaria, ¿no? Y esto me lleva también a otra parte de tu pregunta acerca de cómo es él en su personalidad. Es muy famoso en todo el mundo porque es un personaje muy serio, a veces excesivamente tímido, ¿no? No da entrevistas de ninguna clase en todo el mundo, es famoso por eso. Y sin embargo, no es que esté cerrado al mundo. Yo diría justamente lo contrario. Tiene una forma de ser peculiar que él desemboca en la literatura y exclusivamente en la literatura. Y ahí está su lucha social. Este último intento, que ya es el intento, pues imagínate, de un premio Nobel famoso en todo el mundo, con lo que implica eso para el manejo de su propia imagen. Bueno, su intento a sus 78 años es hacer lucha política desde su obra literaria, pero en este proyecto de Literaturas del Sur.